From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday afternoon session of the 188th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. The music for this session is provided by a combined choir of students attending Institutes of Religion in the Salt Lake City, Utah area. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dallin H. Oaks, First Counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session. Brothers and sisters, we welcome you to the Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a todos los que asisten o que están participando por otros medios. La música para esta sesión está a cargo de un coro combinado de los alumnos de los institutos de religión del área de Salt Lake City, Utah, bajo la dirección de Marshall McDonald y Richard Decker, con Bonnie Goodlife y Linda Margetts al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando Dios manda a profetas. Luego el elder Mark A. Bragg de los 70 ofrecerá la primera oración. And
Nuestro amado y bondadoso Padre Celestial, a medida que inclinamos nuestras cabezas hacia ti en esta conferencia maravillosa en el cual tenemos el tiempo y la oportunidad de fortalecer nuestra fe en ti, en tu Hijo y su expiación, agradecemos a esta bella oportunidad. Agradecemos de escuchar la voz del profeta. Agradecemos por el presidente Nelson. Le amamos, le sostenemos y rogamos de que tú le bendigas y lo guardes y lo guíes a sus consejeros y al coro de los 12 y los apóstoles a medida que ellos dirigen esta iglesia bajo la dirección de tu Hijo. Agradecemos a todos aquellos que han participado y preparado esta conferencia y rogamos que sus mensajes sean recibidos y podamos actuar sobre lo que escuchemos. Agradecemos a aquellos misioneros maravillosos en todo el mundo. Por favor, bendíceles. Bendíceles con caridad y guíalos con la ayuda de sus miembros para encontrar a aquellos que están dispuestos y ansiosos de escuchar el Evangelio. Agradecemos por la juventud y la fortaleza que ellos tienen. Bendícelos y a medida que escuchan los mensajes de esta reunión, que su fe aumente y sus testimonios y la confianza que crezca en ellos para compartir los sentimientos que han sentido el día de hoy. Finalmente, Padre, rogamos por una bendición sobre aquellos viudos y viudas y aquellos que están viviendo momentos solos, que puedan sentir de tu amor y de tu cuidado y, más importante, que sus familias y amigos puedan ser inspirados a ministrarles en estos días por venir. Te amamos, expresamos nuestra gratitud por todas nuestras bendiciones y hacemos esto y lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les informamos que el informe estadístico que tradicionalmente ha sido presentado durante esta sesión de la Conferencia General de abril ahora será publicado en lds.org inmediatamente después de esta sesión y se incluirá en el ejemplar de la conferencia de la revista de la Iglesia. Ahora presentaré algunos cambios en el liderazgo de la Iglesia y de los oficiales generales y setentas de área de la Iglesia para su voto de sostenimiento, luego de lo cual el hermano Kevin R. Jurgensen, director ejecutivo del Departamento de Auditorías de la Iglesia, leerá el informe anual. Con sus llamamientos para servir como nuevos miembros del Quórum de los 12 Apóstoles, se propone que relevemos a los élderes Gerrit W. Gunn y Ulises Suárez como miembros de la presidencia de los 70. Además, relevamos a los élderes Craig C. Christensen, Lynn G. Robbins y Juan A. Uceda por su servicio como miembros de la presidencia de los 70, que se hará efectivo el 1 de agosto de 2018. Todos los que deseen expresar agradecimiento a estos hermanos por su servicio dedicado, sírvanse manifestarlo. Se propone que relevemos de su servicio a los siguientes como setentas de área: Stephen R. Bangeter, Matthew L. Carpenter, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, R. Scott Runia y Juan Pablo Villar. Los que deseen unirse a nosotros para expresar agradecimiento a estos hermanos por su dedicado servicio, pueden hacerlo levantando la mano. Se propone que relevemos con sentida gratitud a las hermanas Bonnie L. Oscarson, Carol F. McConkie y Neil F. Marriott como la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Asimismo, extendemos los relevos a las integrantes de la Mesa Directiva General de las Mujeres Jóvenes, quienes han prestado tan buen servicio. Los que deseen unirse a nosotros para expresar nuestra gratitud a estas hermanas por su extraordinario servicio y devoción, sírvanse manifestarlo.
Se propone que relevemos a la hermana Bonnie H. Cordon como primera consejera de la Presidencia General de la Primaria. Los que deseen expresar su agradecimiento a la hermana Cordon, sírvanse manifestarlo levantando la mano derecha. Se propone que sostengamos a los siguientes para servir como miembros de la presidencia de los 70, con carácter inmediato. Los élderes Carl B. Cook y Robert C. Gay. Los siguientes también servirán como miembros de la presidencia de los 70 a partir del 1 de agosto de 2018. Los élderes Terence M. Vinson, José A. Teixeira y Carlos A. Godoy. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay. Se propone que sostengamos a los siguientes como nuevos 70 autoridades generales: Stephen R. Bangerter, Matthew L. Carpenter, Jack N. Gerard, Matthias Held, David P. Homer, Kyle S. McKay, Juan Pablo Villar y Takashi Wada. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, con la misma señal. Se propone que sostengamos a los siguientes como nuevos 70 de área: Richard K. Ahaji, Alberto A. Álvarez, Dwayne D. Bell, Glenn Burgess, Víctor R. Calderón, Ariel E. Chaparro, Daniel Córdoba, John N. Craig, Michael Sisla, William H. Davis, Richard J. DeVries, Kyler G. Domínguez, Sean Douglas, Michael A. Dunn, Kenneth J. Firmich, Edgar Flores, Saulo G. Franco, Carlos A. Genaro, Mark A. Gilmore, Sergio A. Gómez, Roberto González, Virgilio González, Spencer R. Griffin, Matthew S. Harding, David J. Harris, Kevin J. Hathaway, Richard Holzapfel, Eustache Ilunga, Okechukwu E. Imo, Peter M. Johnson, Michael D. Jones, Pungwe S. Congolo, George Kenneth Lee, Aretemio C. Maligón, Edgar A. Mantilla, Lincoln P. Martins, Clement M. Matsuago Tata, Carl R. Maurer, Daniel S. Mer II, Glenn D. Mela, Isaac K. Morrison, Yutaka Nagatomo, Alistair B. Odgers, R. Jeffrey Parker,
Denis E. Pineda, Enrique S. Simplicio, Jeffrey H. Singer, Michael L. Stahley, Jarot Subiantoro, Jeffrey K. Wetzel, Michael S. Wilstead, Helmut Wondra y David L. Wright. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay. Se propone que sostengamos a Bonnie H. Cordon para que sirva como presidenta general de las mujeres jóvenes, con Michelle Lee Craig como primera consejera y Rebecca Lynn Craven como segunda consejera. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Contrarios, pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a Lisa Renee Harkness para que sirva como primera consejera de la presidencia general de la primaria. Los que estén en contra, los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, setentas de área y presidencias de organizaciones auxiliares, tal cual se encuentran actualmente constituidas. Todos los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay. Presidente Nelson, el voto ha sido registrado. Invitamos a quienes se hayan opuesto a cualquiera de los sostenimientos propuestos a que se comuniquen con su presidente de estaca. Con el sostenimiento que acaba de llevarse a cabo, ahora tenemos 116 autoridades generales. Casi el 40% de ellos nacieron fuera de los Estados Unidos. En Alemania, Brasil, México, Nueva Zelanda, Escocia, Canadá, Corea del Sur, Guatemala, Argentina, Italia, Zimbabue, Uruguay, Perú, Sudáfrica, Samoa Americana, Inglaterra, Puerto Rico, Australia, Venezuela, Kenia, Filipinas, Portugal, Fiji, China, Japón, Chile, Colombia y Francia. Hermanos y hermanas, agradecemos su fe y oraciones continuas a favor de los líderes de la Iglesia. Ahora invitamos a los nuevos 70 autoridades generales, a la nueva Presidencia General de las Mujeres Jóvenes y a la hermana Harkness de la Presidencia General de la Primaria a que ocupen su lugar en el estrado. Como se anunció, Kevin R. Jurgensen leerá el informe de auditoría de la Iglesia de 2017. A la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, estimados hermanos, tal como se indica por revelación en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos, compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente, autoriza el gasto de los fondos de la Iglesia.
Las entidades de la Iglesia distribuyen los fondos conforme a los presupuestos, normas y procedimientos aprobados. La auditoría de la Iglesia, que está compuesta de profesionales acreditados y es independiente de todos los demás departamentos, tiene la responsabilidad de llevar a cabo las auditorías con el fin de proporcionar en una forma razonable seguridad en cuanto a los donativos recibidos, los gastos efectuados y la protección de los bienes de la Iglesia. Basándose en las auditorías llevadas a cabo, Auditoría de la Iglesia es de la opinión de que en todos los aspectos pertinentes, los donativos recibidos, gastos efectuados y bienes de la Iglesia del año 2017 se han registrado y administrado de acuerdo con los presupuestos, normas y prácticas de contabilidad de la Iglesia que han sido aprobados. La Iglesia observa las prácticas que se enseñan a los miembros de vivir dentro de un presupuesto, evitar las deudas y ahorrar para los tiempos de necesidad. Atentamente, el Departamento de Auditorías de la Iglesia, Kevin R. Jergenson, director gerente. Gracias. El coro cantará ahora ¿Dónde hallo el solaz? Después del himno, tendremos el privilegio de escuchar al elder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el elder Taylor G. Godoy de los 70. Soul
Me regocijo en la sagrada oportunidad de sostener a los líderes de nuestra iglesia y doy la bienvenida de todo corazón al quórum de los 12 apóstoles, al Elder Gong y al Elder Soares. Su ministerio bendecirá a personas y familias de todo el mundo y estoy ansioso por servir y aprender con ellos. Ruego que el Espíritu Santo nos enseñe e ilumine al aprender juntos acerca de un aspecto vital de la naturaleza divina del Salvador, que cada uno de nosotros debería esforzarse por emular. Presentaré varios ejemplos que destacan esa cualidad de Cristo antes de determinar el atributo específico más adelante en mi mensaje. Por favor, presten atención a cada ejemplo y consideren junto conmigo las posibles respuestas a las preguntas que plantearé. Ejemplo número 1. En el Nuevo Testamento aprendemos acerca de un joven rico que le preguntó a Jesús: «Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna?». El Salvador le mandó primeramente que guardara los mandamientos. Enseguida, el Maestro dio al joven un requisito adicional que se adaptaba a sus necesidades y circunstancias específicas. Le dijo Jesús: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Y al oír el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Comparen la respuesta del joven rico con la experiencia de Amulek, tal como se describe en el Libro de Mormón. Amulek era un hombre trabajador y próspero que tenía muchos parientes y amigos. Se describió a sí mismo como un hombre que fue llamado muchas veces y no quiso oír, un hombre que sabía acerca de las cosas de Dios, mas no quiso saber. Siendo un hombre básicamente bueno, a Amulek lo distraían las preocupaciones mundanas, al igual que al joven rico que se describe en el Nuevo Testamento. Aunque previamente había endurecido el corazón, Amulek obedeció la voz de un ángel, recibió al profeta Alma en su casa y le proporcionó alimento. Despertó espiritualmente durante la visita de Alma y fue llamado a predicar el Evangelio. Amulek abandonó todo su oro, su plata y sus objetos preciosos por la palabra de Dios y fue rechazado por los que antes eran sus amigos y también por su padre y sus parientes. ¿A qué se debe la diferencia entre las respuestas del joven rico y la de Amulek? Ejemplo número 2. Durante un peligroso periodo de guerra que se describe en el Libro de Mormón, se produjo un intercambio de epístolas entre Moroni, el capitán de los ejércitos nefitas, y Paorán, el juez superior y gobernador de la tierra. Moroni, cuyo ejército padecía a causa del apoyo deficiente del gobierno, le escribió a Paorán por vía de reprobación y lo acusó a él y a los otros líderes de desidia, pereza, negligencia e incluso de ser traidores. Paorán fácilmente podría haberse molestado con Moroni por sus acusaciones incorrectas, pero no lo hizo. Respondió compasivamente y describió una rebelión contra el gobierno acerca de la cual Moroni no estaba al tanto. Y luego Paorán declaró: «He aquí, Moroni, te digo que no me regocijo por vuestras grandes aflicciones. Sí, ello contrista mi alma. Me has censurado en tu epístola, pero no importa. No estoy enojado, antes bien, me regocijo en la grandeza de tu corazón». ¿A qué se debe la respuesta mesurada de Paorán a las acusaciones de Moroni? Ejemplo número 3. En la conferencia general hace 6 meses, el presidente Russell M. Nelson describió su respuesta a la invitación del presidente Thomas S. Monson de estudiar, reflexionar y aplicar las verdades que se hallan en el Libro de Mormón. Dijo lo siguiente: «He procurado seguir su consejo. Entre otras cosas, he hecho listas de lo que es el Libro de Mormón, lo que afirma, lo que refuta, lo que cumple, lo que aclara y lo que revela.
Contemplar el Libro de Mormón a través de esas lentes ha sido un ejercicio esclarecedor e inspirador. Se lo recomiendo a cada uno de ustedes. De igual modo, el presidente Henry B. Eyring hizo hincapié en la importancia que la solicitud del presidente Monson tenía en su vida. Él observó: he leído el Libro de Mormón todos los días durante más de 50 años, por lo que hubiera sido razonable pensar que las palabras del presidente Monson iban dirigidas a otra persona. Sin embargo, al igual que muchos de ustedes, sentí que la exhortación y la promesa del profeta me invitaban a hacer un esfuerzo mayor. El feliz resultado para mí y para muchos de ustedes ha sido lo que el profeta prometió. ¿A qué se deben las respuestas inmediatas y sinceras de esos dos líderes de la Iglesia del Señor a la invitación del presidente Monson? No estoy sugiriendo que las respuestas espiritualmente potentes de Amulek, de Paorán, del presidente Nelson y del presidente Eyring se deban a una sola cualidad de Cristo. Ciertamente, muchos atributos y experiencias interrelacionados condujeron a la madurez espiritual que se manifiesta en la vida de esos 4 nobles siervos. No obstante, el Salvador y sus profetas han destacado una cualidad esencial que todos nosotros necesitamos comprender más plenamente y esforzarnos por incorporar en nuestras vidas. Fíjense, por favor, en la característica que el Señor utilizó para describirse a sí mismo en el siguiente pasaje de las Escrituras: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es esclarecedor el hecho de que el Salvador eligió recalcar la mansedumbre entre todos los atributos y virtudes que potencialmente podría haber seleccionado. Se percibe un modelo similar en una revelación que recibió el profeta José Smith en 1829. El Señor declaró: aprende de mí y escucha mis palabras. Camina en la mansedumbre de mi espíritu, y en mí tendrás paz. La mansedumbre es un atributo que caracteriza al Redentor y se distingue por una justa receptividad, una sumisión voluntaria y un firme autocontrol. Esa cualidad nos sirve para comprender más plenamente las reacciones respectivas de Amulek, de Paorán, del presidente Nelson y del presidente Eyring. Por ejemplo, el presidente Nelson y el presidente Eyring respondieron de manera justa y rápida a la invitación del presidente Monson de leer y estudiar el Libro de Mormón. Aunque ambos hombres servían en puestos importantes y visibles de la Iglesia y habían estudiado las Escrituras extensamente durante décadas, demostraron por sus respuestas que no vacilaban ni tenían un sentimiento de su propia importancia personal. Amulek se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios, aceptó el llamado de predicar el Evangelio y dejó atrás sus cómodas circunstancias y relaciones familiares. Y Paorán fue bendecido con perspectiva y un firme autocontrol para actuar en lugar de reaccionar, mientras explicaba a Moroni los desafíos que surgían de una rebelión contra el gobierno. En el mundo contemporáneo se suele malentender la cualidad de la mansedumbre que Cristo posee. La mansedumbre es fuerte, no débil. Es activa, no pasiva. Es valiente, no tímida. Es controlada, no excesiva. Es modesta, no engrandecida a sí misma, y es benévola, no jactanciosa. Una persona mansa no se ofende fácilmente, no es presumida ni dominante y reconoce fácilmente los logros de los demás. Si bien la humildad generalmente denota dependencia en Dios y la constante necesidad de su guía y apoyo, una característica distintiva de la mansedumbre es la receptividad espiritual particular
para aprender del Espíritu Santo, así como de las personas que puedan parecer menos capaces, experimentadas o educadas, o que quizás no ocupen puestos importantes, o que de alguna manera no parezcan tener mucho que aportar. Recordarán cómo Naamán, capitán del ejército del rey de Siria, venció su orgullo y aceptó con mansedumbre el consejo de sus siervos de obedecer al profeta Eliseo y lavarse en el río Jordán 7 veces. La mansedumbre es la protección principal contra la orgullosa ceguera que suele surgir de la prominencia, de la posición, del poder, de la riqueza y de la adulación. La mansedumbre es un atributo que se logra mediante el deseo, el justo ejercicio del albedrío moral y el constante esfuerzo por retener la remisión de nuestros pecados. Es además un don espiritual, el cual podemos apropiadamente buscar. Sin embargo, debemos recordar los propósitos por los que se otorga tal bendición, o sea, para beneficiar y servir a los hijos de Dios. A medida que venimos al Salvador y le seguimos, cada vez estaremos más y más capacitados para llegar a ser más como Él. El Espíritu nos inviste de poder para tener un autocontrol disciplinado y una actitud firme y apacible. Por lo tanto, llegamos a ser mansos como discípulos del Maestro y no es solo algo que hacemos. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y hechos. No obstante, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Su conocimiento y capacidad podrían haberlo llenado de orgullo, pero en vez de ello, el atributo y el don espiritual de la mansedumbre con la que fue bendecido aminoraron la arrogancia en su vida y lo engrandecieron como un instrumento para lograr los propósitos de Dios. Los ejemplos más majestuosos y significativos de la mansedumbre se encuentran en la vida del Salvador mismo. El grandioso Redentor, aquel que descendió debajo de todo y sufrió, sangró y falleció para limpiarnos de toda maldad, tiernamente lavó los pies polvorientos de sus discípulos. Tal mansedumbre es una característica distintiva del Señor como siervo y líder. Jesús proporciona el máximo ejemplo de receptividad justa y de sumisión voluntaria al sufrir intensa agonía en Getsemaní. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos: «Orad para que no entréis en tentación». Y puesto de rodillas, oró, diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». La mansedumbre del Salvador en esa experiencia eternamente esencial y sumamente dolorosa nos demuestra a cada uno la importancia de poner la sabiduría de Dios por encima de nuestra propia sabiduría. La constancia de la sumisión voluntaria del Señor y el firme autocontrol son inspiradores e instructivos para todos nosotros. Cuando una compañía armada de guardias del templo y soldados romanos llegaron a Getsemaní para capturar y arrestar a Jesús, Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha al siervo del sumo sacerdote. El Salvador tocó entonces la oreja del siervo y lo sanó. Tengan en cuenta que Él brindó ayuda y bendijo al hombre que lo habría capturado y que utilizó el mismo poder celestial que podría haber evitado que fuese capturado y crucificado. Consideren también cómo el Maestro fue acusado y condenado ante Pilato para ser crucificado. Cuando fue entregado, Jesús declaró: «¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre ahora y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» Sin embargo, el juez eterno de vivos y muertos paradójicamente fue juzgado ante un político suplente provisional. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. La mansedumbre del Salvador se manifiesta en su respuesta disciplinada, en su firme autocontrol y al no estar dispuesto a ejercer su poder infinito para beneficio personal.
Mormón menciona que la mansedumbre es el fundamento del cual surgen todas las aptitudes y los dones espirituales. De manera que si un hombre tiene fe, es necesario que tenga esperanza, porque sin fe no puede haber esperanza. Y además, he aquí os digo que el hombre no puede tener fe ni esperanza, a menos que sea manso y humilde de corazón, porque si no, su fe y su esperanza son vanas, porque nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. Y si un hombre es manso y humilde de corazón y confiesa por el poder del Espíritu Santo que Jesús es el Cristo, es menester que tenga caridad, porque si no tiene caridad no es nada. Por tanto, es necesario que tenga caridad. El Salvador declaró: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. La mansedumbre es un aspecto esencial de la naturaleza divina y la podemos recibir y cultivar en nuestras vidas a causa de la expiación del Salvador y mediante ella. Testifico que Jesucristo es nuestro Redentor resucitado y viviente, y prometo que Él nos guiará, nos protegerá y fortalecerá a medida que caminemos en la mansedumbre de su Espíritu. Declaro mi testimonio firme de esas verdades y promesas en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hace unos años, mis amigos tuvieron un bebé a quien llamaron Brigham. Después de su nacimiento, se le diagnosticó una rara afección llamada síndrome de Hunter, que tristemente significaba que Brigham tendría una vida corta. Un día, mientras él y su familia visitaban los terrenos del templo, Brigham pronunció una frase particular. 2 veces dijo: "un día más". Brigham falleció precisamente al día siguiente. He visitado varias veces la tumba de Brigham, y cada vez que lo hago, medito la frase "un día más". Me pregunto qué significaría o qué efecto tendría para mí saber que solo me quedaría un día más de vida. ¿Cómo trataría a mi esposa, a mis hijos y a los demás? ¿Cuán paciente y cortés sería? ¿Cómo cuidaría mi cuerpo? ¿Con cuánto fervor oraría y escudriñaría las Escrituras? Creo que de una forma u otra, todos en algún momento reconoceremos que tenemos un día más. Reconocimiento que debemos utilizar con prudencia el tiempo que tenemos. En el Antiguo Testamento leemos la historia de Ezequías, rey de Judá. El profeta Isaías le anunció a Ezequías que la vida de éste estaba a punto de terminar. Cuando oyó las palabras del profeta, Ezequías comenzó a orar, a suplicar y a llorar penosamente en aquella ocasión. Jehová añadió 15 años a la vida de Ezequías. Si nos dijeran que nos queda poco tiempo de vida, tal vez también suplicaríamos tener más días para realizar las cosas que deberíamos haber hecho o que habríamos hecho de manera diferente, independientemente del tiempo que el Señor, que en su sabiduría determine otorgarnos. De una cosa podemos estar seguros: todos tenemos un hoy para vivir, y la clave para que ese día sea de éxito es estar dispuestos a sacrificar. El Señor dijo: "He aquí, el tiempo presente es llamado hoy, hasta la venida del Hijo del Hombre, y en verdad es un día de sacrificio". La palabra sacrificio se deriva de las palabras latinas sacer, que significa sagrado, y facere, que significa hacer. En otras palabras, hacer las cosas sagradas, rendirles honor. Por sacrificio se dan bendiciones. ¿De qué manera hará el sacrificio que nuestros días sean significativos y benditos? Primero, el sacrificio personal nos fortalece y da valor a las cosas por las que nos sacrificamos. Hace algunos años, en un domingo de ayuno, una hermana mayor se acercó al púlpito para dar su testimonio. Vivía en la ciudad de Iquitos, en la Amazonía peruana. Relató que desde el momento de su bautismo siempre había tenido la meta de recibir las ordenanzas del templo en Lima, Perú. Durante años pagó fielmente un diezmo íntegro y ahorró sus escasos ingresos. Su alegría al ir al templo y recibir allí las ordenanzas sagradas la expresó con estas palabras:
Hoy puedo decir que por fin estoy lista para pasar a través del velo. Soy la mujer más feliz del mundo. He ahorrado dinero. No tienen idea de cuánto tiempo para visitar el templo. Y después de 7 días en el río y 18 horas en autobús, por fin me encontraba en la casa del Señor. Al salir de ese lugar sagrado, me dije a mí misma que después de todo el sacrificio que se me había requerido para ir al templo, no dejaría que nada me hiciera tomar a la ligera todos los convenios que hice. Sería un desperdicio. Este es un compromiso muy importante. De esa dulce hermana aprendí que el sacrificio personal es una fuerza inestimable que impulsa nuestras decisiones y resoluciones. El sacrificio personal impulsa nuestras acciones, nuestras promesas y convenios y da significado a las cosas sagradas. Segundo, el sacrificio que hacemos por los demás y que los demás hacen por nosotros resulta en bendiciones para todos. Cuando estudiaba en la Facultad de Odontología, el panorama económico de la economía local no era muy alentador. La inflación disminuía drásticamente el valor de la moneda de un día para otro. Recuerdo el año en que debía matricularme en las prácticas de cirugía. Necesitaba tener todo el equipo quirúrgico necesario antes de inscribirme ese semestre. Mis padres ahorraron los fondos suficientes, pero una noche ocurrió algo inesperado. Fuimos a comprar el equipo solo para descubrir que la cantidad de dinero que teníamos para comprar todo el equipo solo alcanzaba para comprar un par de pinzas quirúrgicas y nada más. Regresamos a casa con las manos vacías y apesadumbrados ante la idea de perder un semestre de estudios universitarios. Sin embargo, de pronto mi madre dijo: «Taylor, ven conmigo, vamos a salir». Fuimos al centro de la ciudad, donde había muchos lugares donde se compran y venden joyas. Cuando llegamos a una tienda, mi madre sacó de su cartera una bolsita de terciopelo azul, en la que había un hermoso brazalete de oro con una inscripción que decía: «A mi querida hija, de tu padre». Era un brazalete que mi abuelo le había regalado en uno de sus cumpleaños, y allí, ante mis propios ojos, lo vendió. Cuando recibió el dinero me dijo: «Si hay algo de lo que estoy segura, es que vas a ser dentista. Ve y compra todo el equipo que necesitas». Ahora, ¿se imaginan la clase de estudiante en que me convertí a partir de ese momento? Quería ser el mejor y terminar mis estudios lo más pronto posible, porque sabía el alto costo del sacrificio que ella estaba haciendo. Aprendí que el sacrificio que hacen nuestros seres queridos nos reanima como el agua fresca en medio del desierto. Esa clase de sacrificio brinda esperanza y motivación. Tercero, cualquier sacrificio que hagamos es pequeño en comparación con el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Cuál es el valor de incluso un preciado brazalete de oro comparado con el sacrificio del mismo Hijo de Dios? ¿Cómo podemos honrar ese sacrificio infinito? Cada día podemos recordar que tenemos un día más de vida y ser fieles. Amulek enseñó: «Sí, quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones, porque he aquí, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación. Y por tanto, si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones, inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención». En otras palabras, si le brindamos al Señor el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito, inmediatamente se manifestarán en nuestras vidas las bendiciones del gran plan de felicidad. El plan de redención es posible gracias al sacrificio de Jesucristo, tal como Él mismo lo describió. El sacrificio hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro, y padeciera, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Y es por ese sacrificio, después de seguir el proceso del arrepentimiento sincero, que podemos sentir que se nos quita el peso de nuestros errores y pecados. De hecho, la culpa, la vergüenza, el dolor, la tristeza y el
degradarnos a nosotros mismos son reemplazados por una conciencia tranquila, felicidad, alegría y esperanza. Al mismo tiempo, cuando honramos su sacrificio y nos sentimos agradecidos por él, podemos recibir en gran medida el intenso deseo de ser mejores hijos de Dios, de permanecer alejados del pecado y de guardar los convenios como nunca antes. Entonces, al igual que Enos, después de recibir el perdón de sus pecados, sentiremos el deseo de sacrificarnos y de procurar el bienestar de nuestros hermanos y hermanas. Y estaremos más dispuestos en todos los un día más a seguir la invitación que nos hizo el presidente Howard W. Hunter cuando dijo: resuelvan una discrepancia, busquen a un amigo olvidado, desechen una sospecha y reemplácenla con confianza. Den una respuesta amable, alienten a la juventud, manifiesten su lealtad a la palabra y obra. Guarden una promesa, olviden una ofensa, perdonen a un enemigo, pidan disculpas, traten de comprender, examinen lo que exigen los demás, piensen primero en alguien más, sean bondadosos, amables, rían un poco más, expresen gratitud. Den la bienvenida a un desconocido. Hagan feliz a un niño. Expresen su amor con palabras y vuelvan a hacerlo todo. Ruego que llenemos nuestros días con ese impulso y con la fuerza que nos brinda el sacrificio personal y el sacrificio que nosotros hagamos o recibamos de los demás. Y de manera especial ruego que disfrutemos de la paz y del regocijo que nos brinda el sacrificio del unigénito. Sí, esa paz que se menciona cuando leemos que Adán cayó para que los hombres existiesen y que existen los hombres, ustedes, para que tengan gozo. Ese gozo es el verdadero gozo que solo el sacrificio y la expiación del Salvador Jesucristo pueden proporcionar. Es mi oración que le sigamos a Él, que le creamos, que lo amemos, y que sintamos el amor que demostró en su sacrificio cada vez que tengamos la oportunidad de vivir un día más. En el nombre de Jesucristo. Amén. In reading that long list of names, al leer esa larga lista de nombres, sin querer, omití 2 nombres que deseamos que ustedes también sostengan como 70 de Arias: Silvio Flores y Víctor Patrick. Todos aquellos que puedan sostenerlos en este llamamiento, por favor, indíquenlo levantando la mano derecha. ¿Alguno contrario? Muchas gracias. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar Haz el bien. Después escucharemos a la hermana Bonnie L. Oscarson, quien fue relevada recientemente como presidenta general de las mujeres jóvenes. Le seguirá el elder Taniela B. Huacolo, de los 70. Luego el hermano Devin G. Durant, primer consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical, nos dirigirá la palabra. Y el coro cantará un popurrí de los himnos Juventud de Sion de los últimos días y La Barra de Hierro. Esta es la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Hace un año, en la sesión general del sacerdocio, el obispo Harold Cosé habló a los hombres de la Iglesia y describió cómo los poseedores del sacerdocio arónico y de Melquisedec son compañeros inseparables al llevar a cabo la obra de salvación. Ese mensaje ha sido una gran bendición para ayudar a los jóvenes del sacerdocio arónico a entender el papel que juegan en la edificación del reino de Dios sobre la tierra. Su servicio conjunto fortalece a la Iglesia y profundiza la conversión y el compromiso en los corazones de nuestros jóvenes, a medida que comprenden cuán valiosa es su contribución y cuán gloriosa es esta obra. Hoy deseo que mis palabras se sumen a ese mensaje, al hablar de las mujeres jóvenes, quienes son igualmente necesarias e imprescindibles para llevar a cabo la obra del Señor en sus familias y en la Iglesia. Al igual que el obispo Cosé, durante mi parte de mi adolescencia viví en una pequeña rama y a menudo me pedían que cumpliera asignaciones y llamamientos que normalmente se habrían dado a los adultos. Por ejemplo, los jóvenes solíamos tomar la iniciativa para ayudar a organizar y llevar a cabo nuestras actividades y eventos especiales. Escribíamos obras de teatro, formábamos grupos de canto y participábamos plenamente en las reuniones. Fui llamada como directora de música y cada semana dirigía la música en la reunión sacramental. Fue una gran experiencia como joven de 16 años ponerme de pie cada domingo frente a los miembros y dirigir el canto de los himnos. Sentía que era necesaria y sabía que tenía algo que ofrecer. Las personas confiaban en que yo estaría ahí y me encantaba sentirme útil. Aquella experiencia me ayudó a edificar mi testimonio de Jesucristo y, al igual que le sucedió al obispo Cosé, ancló mi vida al servicio en el Evangelio. Cada miembro debe saber lo mucho que se le necesita. Cada persona tiene algo importante que aportar y posee talentos y habilidades singulares que ayudan a que avance esta importante obra. Nuestros jóvenes tienen deberes del sacerdocio arónico descritos en Doctrina y Convenios que son más visibles. Para las jovencitas, sus padres y sus líderes, puede resultar menos evidente que desde el día en que se bautizan, ellas tienen responsabilidades adquiridas por convenio de llorar con los que lloran, sí, y consolar a los que necesitan consuelo, y ser testigos de Dios en todo tiempo y en todas las cosas y en todo lugar en el que estuvieren, aún hasta la muerte. Las jóvenes tienen oportunidades de cumplir con estas responsabilidades en sus barrios y ramas y cuando prestan servicio en presidencias de clase, consejos de juventud y otros llamamientos. Cada jovencita de la Iglesia debe sentirse valorada, tener oportunidades de prestar servicio y sentir que tiene algo de valor que contribuir a esta obra. En el Manual 2 aprendemos que la obra de salvación dentro de nuestros barrios incluye la obra misional de los miembros, la retención de conversos, la activación de los miembros menos activos, la obra del templo y de historia familiar y la enseñanza del Evangelio. Esta obra es dirigida por nuestros fieles obispos, quienes poseen las llaves del sacerdocio. Durante muchos años, nuestra presidencia se ha preguntado, ¿en cuáles de las áreas mencionadas no deben ayudar las mujeres jóvenes? La respuesta es que ellas tienen algo que aportar en todas las áreas de esta obra. Por ejemplo, hace poco conocí a varias jovencitas en el área de Las Vegas, quienes habían sido llamadas a servir como consultoras de templo e historia familiar. Estaban radiantes de entusiasmo por poder enseñar y ayudar a los miembros de su barrio a encontrar a sus antepasados. Tenían valiosas habilidades informáticas, habían aprendido a utilizar Family Search y estaban entusiasmadas por compartir ese conocimiento. Era evidente que tenían un testimonio y comprendían la importancia de buscar los nombres de nuestros antepasados para que las ordenanzas de salvación pudieran efectuarse por ellos en el templo. Hace unos meses, tuve la oportunidad de poner a prueba una idea con dos jovencitas de 14 años. Hice copias de 2 agendas reales de un consejo de barrio y se las di a Emma y a Maggie. Les pedí que leyeran las agendas y vieran si había algún punto de acción en los que ellas pudieran ayudar. Emma vio que una nueva familia iba a mudarse al barrio y dijo que podía ayudarles a trasladarse y desempacar. Pensó que podía hacerse amiga de los hijos de la familia y enseñarles su nueva escuela. Ella vio que pronto se celebraría una cena de barrio y sintió que había diversas maneras en las que ella podría prestar servicio. Maggie observó que había varias personas mayores en el barrio que necesitaban recibir visitas y hermanamiento.
Dijo que le encantaría visitar a estos maravillosos miembros mayores. También sintió que podía ayudar a los miembros del barrio a aprender a utilizar las redes sociales. En realidad no había nada en las agendas en las que esas dos jóvenes no pudieran ayudar. Quienes participan en los consejos y tienen llamamientos en el barrio, ven a las jovencitas como recursos valiosos para ayudar a cubrir las muchas necesidades en el barrio. Por lo general, hay una larga lista de situaciones que requieren algún servicio y a menudo solo pensamos en los adultos del barrio. Así como se ha invitado a nuestros poseedores del sacerdocio arónico a trabajar con sus padres y otros miembros del sacerdocio de Melquisedec, nuestras jóvenes pueden ser llamadas a prestar servicio y atender las necesidades del barrio con sus madres y otras hermanas. Ellas son capaces, están ansiosas y dispuestas a hacer mucho más que asistir a la iglesia los domingos. Al considerar las funciones que se espera que nuestras jovencitas asuman en un futuro próximo, podemos preguntarnos qué clase de experiencias podríamos proporcionarles ahora para ayudarles a prepararse para ser misioneras, eruditas del Evangelio, líderes en las organizaciones auxiliares, obreras del templo, esposas, madres, mentoras y amigas. Ellas pueden comenzar ahora a desempeñar muchas de esas funciones. A menudo se les pide a los jóvenes que ayuden a dar las lecciones en sus clases dominicales. Oportunidades de prestar servicio están a su alcance ahora, que antes realizaban los obreros de ordenanzas o voluntarios en el templo al ir a efectuar bautismos por los muertos. Actualmente se invita a las niñas de edad primaria a asistir a las reuniones de preparación para el templo y el sacerdocio, que les ayuda a entender que ellas también son participantes importantes de la obra dirigida por el sacerdocio. Ellas están aprendiendo que todos, tanto hombres como mujeres, son receptores de las bendiciones del sacerdocio y todos pueden asumir un papel activo. Obispos, sabemos que sus responsabilidades a menudo son agobiantes, pero de igual manera que una de sus prioridades es presidir en los quórums del sacerdocio, el Manual 2 indica que el obispo y sus consejeros brindan liderazgo a los del sacerdocio a la organización de las mujeres jóvenes, velan por las mujeres jóvenes y fortalecen a las jóvenes trabajando con los padres y las líderes. También dice, el obispo y sus consejeros participan regularmente en las reuniones, proyectos de servicio y actividades. Estamos agradecidas por los obispos que dedican su tiempo a visitar las clases de las mujeres jóvenes y brindan a las jovencitas oportunidades de ser más que meras espectadoras de esta obra. Gracias por asegurarse de que sus jovencitas sean participantes valiosas. Estas oportunidades de servir de maneras significativas las bendicen mucho más que las actividades en las que solo se entretienen. A ustedes, jovencitas de la Iglesia, sus años de adolescencia pueden ser intensos y a menudo desafiantes. Hemos observado que un mayor número de ustedes luchan con problemas de autoestima, ansiedad, incluso depresión. Mirar hacia afuera, en lugar de enfocarnos en nuestros propios problemas, tal vez no resuelva todas estas cosas, pero el servicio a menudo aligera la carga y hace que los desafíos no parezcan tan duros. Una de las mejores maneras de aumentar los sentimientos de autoestima es mostrar, a través de nuestro servicio a otros, que tenemos mucho de valor que ofrecer. Les insto a levantar las manos y a servir voluntariamente cuando noten necesidades a su alrededor. Al cumplir con las responsabilidades que han adquirido por convenio y participan en la edificación del reino de Dios, las bendiciones fluirán en su vida y descubrirán el profundo y duradero gozo del discipulado. Hermanos y hermanas, nuestras jovencitas son asombrosas, tienen talento, entusiasmo, energía ilimitada y son compasivas y afectuosas. Ellas desean prestar servicio. Necesitan saber que son valiosas e imprescindibles en la obra de salvación. Igual que el sacerdocio arónico prepara a los jóvenes varones para un servicio mayor a medida que avanzan al sacerdocio de Melquisedec, nuestras jóvenes se están preparando para ser miembros de la organización de mujeres más grandiosas de la tierra, la Sociedad de Socorro. Juntos, estos bellos, fuertes y fieles hombres y mujeres jóvenes se están preparando para ser esposos y esposas, madres y padres que criarán familias dignas del reino celestial de Dios. Testifico que la obra de nuestro Padre Celestial es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de sus hijos. Nuestras preciosas jóvenes tienen un importante papel que desempeñar en ayudar a cumplir esta gran obra. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hermanos y hermanas, me regocijo con ustedes en el Evangelio o la doctrina de Cristo. Una vez un amigo le preguntó al elder Neil L. Anderson, entonces de los 70, qué se sentía al hablar frente a 21,000 personas en el centro de conferencias. El elder Anderson respondió: lo que a uno lo pone nervioso no son las 21,000 personas, sino las 15 autoridades generales que están sentadas detrás de uno. En ese momento me reí, pero ahora siento lo mismo. Cuánto amo y sostengo a estos 15 hombres como profetas, videntes y reveladores. El Señor le dijo a Abraham que por medio de su posteridad y del sacerdocio, todas las familias de la tierra serían bendecidas con las bendiciones del Evangelio, sí, de vida eterna. Esas bendiciones prometidas del Evangelio y el sacerdocio fueron restauradas a la tierra. Y luego, en 1842, el profeta José Smith administró la investidura a un número reducido de hombres y mujeres. Mercy Fielding Thompson era una de ellas. El profeta le dijo: esta investidura la sacará de las tinieblas a una luz maravillosa. Hoy deseo centrarme en las ordenanzas de salvación, las cuales nos darán a ustedes y a mí una luz maravillosa. En Leales a la Fe dice: una ordenanza es un acto sagrado y formal realizado por la autoridad del sacerdocio. Las ordenanzas que son esenciales para la exaltación se llaman ordenanzas de salvación y son el bautismo, la confirmación, la ordenación al sacerdocio de Melquisedec para los varones, la investidura del templo y el sellamiento del matrimonio. El elder David A. Bednar enseñó: las ordenanzas de salvación y exaltación que se administran en la iglesia restaurada del Señor constituyen canales autorizados por medio de los cuales pueden fluir las bendiciones y los poderes del cielo en la vida de cada persona. Como a las dos caras de una moneda, todas las ordenanzas salvadoras van acompañadas de convenios con Dios. Dios nos ha prometido bendiciones y honramos fielmente dichos convenios. El profeta Amulek declaró: esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. ¿Cómo nos preparamos? Al recibir ordenanzas dignamente. Además debemos, en palabras del presidente Russell M. Nelson, mantenernos en la senda del convenio. El presidente Nelson prosiguió: su compromiso de seguir al Salvador haciendo convenios con Él y luego guardando esos convenios abrirá la puerta a cada privilegio y bendición espirituales que están disponibles para las mujeres, los hombres y los niños en todas partes. Como muchos de ustedes, John y Bonnie Newman han recibido las bendiciones espirituales que prometió el presidente Nelson. Un domingo, después de asistir a la iglesia con sus 3 niños pequeños, Bonnie le dijo a John, quien no era miembro de la iglesia: no puedo hacer esto sola. Debes decidir si vienes a mi iglesia con nosotros o si eliges una iglesia a la que podamos ir juntos. Pero los niños necesitan saber que su papá también ama a Dios. El domingo siguiente y cada domingo a partir de entonces, John no solo asistió, sino que a lo largo de los años también sirvió tocando el piano en muchos barrios, ramas y primarias. Tuve el privilegio de reunirme con John en abril de 2015 y en esa reunión comentamos que la mejor manera en que él podía manifestar su amor por Bonnie era que la llevase al templo, pero eso no era posible, a menos que él se bautizara. Después de asistir a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por 39 años, John se bautizó en 2015. Un año más tarde, John y Bonnie fueron sellados en el templo de Memphis, Tennessee. 20 años después de que ella había recibido su propia investidura, su hijo de 47 años, Robert, dijo sobre su papá: papá realmente ha progresado desde que recibió el sacerdocio. Bonnie agregó: John siempre ha sido una persona feliz y alegre, pero recibir las ordenanzas y honrar sus convenios ha aumentado su benignidad. Hace muchos años, el presidente Boyd K. Packer advirtió: un buen comportamiento sin las ordenanzas del Evangelio no redimirá ni exaltará a la humanidad. De hecho, necesitamos no solo las ordenanzas y los convenios para regresar a nuestro Padre, sino también a su Hijo Jesucristo y su expiación. El rey Benjamín enseñó que solo en el nombre de Cristo y por medio de él puede llegar la salvación a los hijos de los hombres. Mediante su expiación,
Jesucristo nos redimió de las consecuencias de la caída de Adán e hizo posible nuestro arrepentimiento y futura exaltación. Por medio de su vida, Él nos dio el ejemplo para que recibamos las ordenanzas de salvación en las cuales se manifiesta el poder de la divinidad. Después de que el Salvador recibió las ordenanzas del bautismo para cumplir con toda justicia, Satanás lo tentó. De igual modo, nuestras tentaciones no terminan luego del bautismo o el sellamiento, pero recibir las sagradas ordenanzas y honrar los convenios relacionados con ellas nos llena de una luz maravillosa y nos da fortaleza para resistir y superar las tentaciones. Isaías profetizó que en los últimos días la tierra se contaminó porque cambiaron la ordenanza. Una advertencia relacionada revelada al profeta José Smith fue que algunos con sus labios honran al Señor, pero enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. Pablo también advirtió que muchos tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. A estos evita. Repito, a estos evita. Las muchas distracciones y tentaciones de la vida son como lobos rapaces. El verdadero pastor es aquel que prepara, protege y advierte a las ovejas y al rebaño cuando se acercan los lobos. Como siervos que procuramos emular la vida perfecta del buen pastor, ¿no somos pastores de nuestra propia alma, así como también de otras? Con el consejo de los profetas, videntes y reveladores, a quienes acabamos de sostener, y con el poder y el don del Espíritu Santo, podemos ver venir a los lobos si estamos alertas y preparados. Por el contrario, cuando pastoreamos nuestra alma y la de otras personas de forma descuidada, podemos esperar que haya víctimas. El descuido produce víctimas. Invito a cada uno de nosotros a ser un pastor fiel. La Santa Cena es una ordenanza que nos ayuda a permanecer en la senda, y tomarla dignamente es evidencia de que estamos guardando los convenios relacionados con todas las demás ordenanzas. Hace algunos años, mientras mi esposa Anita y yo prestábamos servicio en la misión Arkansas Little Rock, salí a enseñar con 2 jóvenes misioneros. Durante la lección, el buen hermano al que estábamos enseñando dijo: «He ido a su iglesia. ¿Por qué tienen que comer pan y beber agua cada domingo? En nuestra iglesia lo hacemos 2 veces al año, en Pascua y en Navidad. Y eso es muy significativo». Compartimos con él que se nos manda reunirnos con frecuencia para participar del pan y vino. Leímos en voz alta Mateo 26 y 3 Nefi 18. Respondió que aún así no veía la necesidad. Entonces compartimos la siguiente comparación. Imagine que sufre un accidente de tráfico muy grave. Se encuentra herido e inconsciente. Alguien pasa por allí y al ver que usted está inconsciente, llama al número de emergencias 911. Lo atienden y recupera la conciencia. Le preguntamos a este hermano: cuando usted pudiera reconocer su entorno, ¿qué preguntas tendría? Respondió: desearía saber cómo llegué allí y quién me encontró. Querría agradecerle todos los días por haberme salvado la vida. Compartimos con este buen hermano que el Salvador nos salvó la vida y que debemos agradecerle cada día, todos los días. Luego le preguntamos: al saber que Él dio su vida por usted y por nosotros, ¿cuán a menudo desea comer el pan y beber el agua como emblemas de su cuerpo y sangre? Dijo: lo entiendo, pero hay algo más. Su iglesia no es alegre como la nuestra. A lo que respondimos: ¿qué haría si el Salvador Jesucristo entrara por esa puerta? Respondió: me pondría de rodillas de inmediato. Le preguntamos: ¿no es eso lo que siente cuando entra en las capillas santo de los últimos días? ¿Reverencia por el Salvador? Exclamó: lo entiendo. Vino a la iglesia ese domingo de Pascua de Resurrección y siguió asistiendo. Invito a cada uno de nosotros a preguntarse: ¿qué ordenanzas,
entre ellas la Santa Cena, necesito recibir y qué convenios necesito hacer, guardar y honrar. Les prometo que participar en ordenanzas y honrar los convenios que se relacionan con ellas les dará una luz maravillosa y protección en este mundo cada vez más oscuro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mi esposa Julie y yo hemos criado 6 hijos preciosos y hace poco nos hemos quedado con el nido vacío. Cuánto echo de menos tener a los hijos en casa todo el tiempo. Extraño aprender de ellos. Hoy dirijo mis palabras a todos los padres y a todos los que desean serlo. Muchos de ustedes están criando a sus hijos en la actualidad y otros lo harán en breve. Aún así, para otros el ser padres tal vez sea una bendición futura. Reconozco que es una sagrada responsabilidad la de enseñar a un niño. Como padres, damos a conocer al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo a nuestros hijos. Les ayudamos a decir su primera oración. Les damos guía y apoyo al entrar en el camino de los convenios a través del bautismo. Le enseñamos los mandamientos, los instruimos acerca del plan que Él tiene y les ayudamos a reconocer los susurros del Espíritu Santo. Les contamos relatos de profetas antiguos y los animamos a seguir a los profetas vivientes. Oramos por sus triunfos y nos compadecemos de ellos durante sus pruebas. Testificamos a nuestros hijos de las bendiciones del templo y nos esforzamos por prepararlos para servir misiones de tiempo completo. Les damos consejo amoroso cuando ellos mismos se convierten en padres, pero aún entonces jamás dejamos de serlos. Nunca se nos releva de esos llamamientos eternos. Reflexionemos ahora en algunas de las maravillosas oportunidades que tenemos de enseñar a nuestros hijos en casa. Empecemos con la noche de hogar, que era una prioridad importantísima en el hogar fiel en el que me crié. No recuerdo lecciones específicas, pero sí recuerdo que nunca pasó una semana sin tenerla. Yo sabía que era importante. Recuerdo una de mis actividades favoritas de la noche de hogar. Papá invitaba a uno de sus hijos a pasar la prueba. Le daba al hijo una serie de instrucciones como primero ve a la cocina y abre y cierra la nevera. Luego corre hasta mi cuarto y agarra un par de calcetines de mi armario. Entonces vuelve aquí, salta 3 veces y di, lo hice, papá. Me encantaba cuando me tocaba a mí. Quería cumplir cada paso correctamente y apreciaba el momento cuando podía decir, lo hice, papá. Esa actividad me ayudó a desarrollar mi confianza y facilitó que un joven inquieto prestara atención cuando mamá o papá enseñaban. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó, si tienen alguna duda en cuanto a las virtudes de la noche de hogar, pónganla a prueba. Reúnan a sus hijos a su alrededor, enséñenles, compartan su testimonio, lean las escrituras y pasen un buen tiempo. Siempre va a haber oposición para que no hagamos la noche de hogar. A pesar de ello, los invito a buscar una manera de sortear esos obstáculos y hacerla. Denle prioridad a esa noche divertida. La oración familiar es otra prioridad importante. Me encanta la manera en que el padre del presidente N. Eldon Tanner le enseñó a orar. Él dijo, recuerdo que una noche estábamos arrodillados en la oración familiar y mi padre le dijo al Señor, Eldon hizo algo que no debería haber hecho, lo lamenta. Y si le perdonas, no lo hará más. Eso me ayudó a tener la determinación de no volver a hacerlo, mucho más de lo que habría logrado con un breve azote. De pequeño a veces me irritaba lo que yo consideraba que era una cantidad excesiva de oraciones familiares. Y pensaba, ¿pero no oramos hace unos minutos? Ahora que soy padre, sé que una familia nunca ora demasiadas veces. Siempre me ha impresionado la manera en que el Padre Celestial presenta a Jesucristo como su Hijo amado. Me encanta orar por mis hijos llamándolos por su nombre mientras oyen cómo le expreso al Padre Celestial el aprecio por ellos. Parece que no hay una manera mejor de transmitir amor a nuestros hijos que cuando oramos con ellos o les damos una bendición. Se imparten misiones poderosas y perdurables cuando las familias se unen en oración. Las enseñanzas que brindamos los padres se parecen a un médico que está de guardia. Siempre debemos estar listos para enseñar a los hijos porque nunca sabemos cuándo habrá la ocasión. Somos como el Salvador, cuyas enseñanzas a menudo no ocurrieron en una sinagoga, sino en situaciones cotidianas. Cuando comía con sus discípulos, sacaba agua de un pozo o pasaba
cerca de una higuera. Hace unos años mi madre compartió que las 2 mejores conversaciones que tuvo con mi hermano Matt fueron mientras lavaban la ropa y cuando iban de camino al dentista. Una de las muchas cosas que admiraba de mi madre era su disposición para enseñar a sus hijos. Sus enseñanzas jamás cesaban. Mientras servía como obispo, mi madre, que por entonces tenía 78 años, me dijo que yo necesitaba un corte de pelo. Ella sabía que yo debía ser un ejemplo y no dudaba en decírmelo. Te quiero, mamá. Por ser padre, tengo la motivación de estudiar las Escrituras personalmente y de meditar en ellas para ser capaz de reaccionar cuando se presente la oportunidad de enseñar. Algunas de las mejores oportunidades para hacerlo comienzan con una pregunta o una inquietud en el corazón de un integrante de la familia. ¿Prestamos atención durante esos momentos? Me encanta la invitación del apóstol Pablo. Estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada una de esas preguntas. Siendo un adolescente, a mi padre y a mí nos encantaba retarnos para ver quién agarraba con más fuerza. Apretábamos la mano del contrario tan fuerte como nos era posible para que el otro hiciera muecas de dolor. Ahora no parece muy divertido, pero de algún modo lo era entonces. Después de una de aquellas batallas, papá me miró a los ojos y me dijo, hijo, tienes manos fuertes. Espero que siempre tengas fuerza para nunca tocar a una jovencita de la manera inapropiada. Y entonces me invitó a seguir siendo moralmente limpio y ayudar a otras personas a hacer lo mismo. El elder Douglas L. Callister compartió lo siguiente. Mientras regresaba a casa del trabajo, mi padre dijo de manera espontánea, hoy pagué el diezmo. Escribí, gracias, en el cheque. Estoy muy agradecido al Señor por bendecir a nuestra familia. Entonces el elder Callister rindió tributo a su padre y maestro. Enseñó tantos actos como actitudes de obediencia. Me parece sabio que de vez en cuando nos preguntemos qué les enseño o qué les estoy enseñando a mis hijos a través de mis actos y actitudes de obediencia. El estudio de las Escrituras en familia es el momento idóneo para enseñar doctrina. El presidente Russell M. Nelson dijo, los padres no solo han de aferrarse a la palabra del Señor, sino que tienen el mandato divino de enseñarlas a sus hijos. Durante la crianza de nuestros hijos, Julie y yo procuramos ser coherentes y creativos. Un año decidimos leer el Libro de Mormón como familia en español. Fue esa la razón por la que el Señor llamó a cada uno de nuestros hijos a misiones de habla hispana. Me emocioné profundamente cuando el hermano Brian K. Ashton compartió conmigo que él y su padre leyeron juntos cada página del Libro de Mormón durante su último año de secundaria. El hermano Ashton ama las Escrituras, las tiene escritas en la mente y en el corazón. Su padre plantó esa semilla cuando el hermano Ashton era un adolescente. Ahora que esa semilla ha crecido para convertirse en un árbol arraigado profundamente, el hermano Ashton enseña a su hijo de 8 años, quien le preguntó hace poco, papá, ¿cuándo me toca leer el Libro de Mormón contigo? Por último, el ejemplo es la enseñanza que más influencia tiene como padres. Se nos aconseja ser ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, en espíritu, en fe y en pureza. Durante un viaje reciente, Julie y yo fuimos a la iglesia y vimos ese versículo en acción. Un joven que salía a la misión habló en la reunión sacramental y dijo, ustedes creen que mi padre es un hombre muy bueno en la capilla, pero... Hizo una pausa y me pregunté nervioso qué iba a decir. Entonces añadió, es un hombre mucho mejor en casa. Después le di las gracias al joven por el inspirado tributo que le había rendido a su padre y luego descubrí que su padre era el obispo del barrio. Aun cuando este obispo servía fielmente al barrio, su hijo consideraba que era en casa donde le daba lo mejor de sí mismo. El elder D. Todd Christofferson aconsejó, tenemos muchas oportunidades para enseñar a la nueva generación y debemos dedicar nuestras mejores ideas y esfuerzos en ello. Sobre todo, debemos continuar alentando y ayudando a los padres a ser mejores maestros y más constantes, en especial por el ejemplo. Durante unas vacaciones, con nuestros hijos menores, Julie sugirió que hiciésemos bautismos vicarios en los templos de St. George y San Diego. Yo murmuré para mí, ya vamos al templo cuando estamos en casa, pero ahora estamos de vacaciones. ¿Por qué no hacer algo más típico de vacaciones? Después de los bautismos, Julie quería tomar fotos en los exteriores del templo y yo volví a murmurar. Seguro que adivinan lo que sucedió entonces. Tomamos las fotos.
Julie quiere que nuestros hijos tengan recuerdos de cómo ayudamos a nuestros antepasados. Yo también. No fue necesario imprimir una lección formal sobre la importancia de los templos. Lo estábamos viviendo gracias a una madre que ama el templo y que quiere que sus hijos compartan ese sentimiento. Los hijos reciben bendiciones eternas cuando los padres se aprecian mutuamente y brindan ejemplos de rectitud. Ruego que todos ustedes se esfuercen por dar lo mejor de ustedes mismos y enseñar en casa. Si creen que aún pueden mejorar o que necesitan, prepárense y respondan con humildad a las impresiones del Espíritu. El elder Elton Perry dijo: la salud de cualquier sociedad, la felicidad, la prosperidad y la paz de su gente, todas tienen su raíz en la enseñanza de los hijos en el hogar. Sí, mi hogar ahora es un nido vacío, pero yo sigo de guardia, listo y dispuesto a encontrar oportunidades adicionales y preciadas de enseñar a mis hijos, ya adultos, a sus hijos y algún día espero a los hijos de estos. Suplico la ayuda del cielo en este esfuerzo como Cristo en nuestro hogar. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Agradecemos a todos los que han discursado esta tarde y por la hermosa música proporcionada. Recordamos a los hermanos que la sesión general del sacerdocio comenzará en el centro de conferencias esta noche a las 16 horas, hora de Salt Lake City. La transmisión nacional del coro del Tabernáculo Mormón se emitirá mañana por la mañana de 9:30 a 10, hora de Salt Lake City. La sesión del domingo por la mañana de la conferencia comenzará inmediatamente después. El último discursante para esta sesión será el elder Dale G. Renlund del Quórum de los 12 Apóstoles. Después del discurso del elder Renlund, el coro cerrará esta reunión cantando «A donde me mandes, iré». Luego, la última oración la ofrecerá el elder Peter F. Meyers de los 70. Elder Renlund. Mis queridos hermanos y hermanas, las relaciones familiares pueden formar parte de las experiencias más gratificantes y a la vez exigentes que tengamos. Muchos de nosotros hemos afrontado algún tipo de fractura en el seno de nuestra familia. Una fractura semejante surgió entre dos héroes de la restauración de la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Parley y Orson Pratt eran hermanos, conversos de los primeros tiempos y apóstoles ordenados. Cada uno de ellos afrontó una prueba de fe, pero la superó con un testimonio inquebrantable. Ambos sacrificaron mucho y contribuyeron enormemente a la causa de la verdad. Durante la época de Nauvoo, su relación se tornó tensa y culminó en una acalorada confrontación pública en 1846. Se produjo una ruptura profunda y prolongada. En un primer momento, Parley le escribió a Orson para resolver la disputa, pero Orson no contestó. Parley se dio por vencido, considerando que no volverían a comunicarse a menos que Orson diera ese paso. Varios años más tarde, en marzo de 1853, Orson se enteró de un proyecto de publicar un libro sobre los descendientes de William Pratt, el primer antepasado americano de estos hermanos. Orson comenzó a llorar como un bebé al vislumbrar este tesoro escondido de historia familiar. Su corazón se enterneció y tomó la decisión de reparar la brecha con su hermano. Orson le escribió a Parley: «Ahora, querido hermano, no hay nadie entre todos los descendientes de nuestro antepasado, el teniente William Pratt, que tenga un interés tan profundo en buscar sus descendientes como nosotros». Orson fue uno de los primeros en comprender que los santos de los últimos días tenemos la responsabilidad de buscar y compilar historias familiares para llevar a cabo las ordenanzas vicarias por nuestros antepasados. Su carta proseguía diciendo: «Sabemos que el Dios de nuestros padres ha puesto su mano en esto. Deseo pedir perdón por haber sido tan negligente en escribirte. Espero que me perdones». A pesar de sus testimonios inquebrantables, fue el amor por sus antepasados el catalizador para sanar una riña, curar una herida y procurar y conceder perdón. Cuando Dios nos guía a hacer algo, con frecuencia tiene muchos propósitos en mente. La obra del templo y de historia familiar no es solo para los muertos, sino que también bendice a los vivos. Para Orson y Parley, tornó el corazón del uno al otro. La obra del templo y de historia familiar aportó el poder de sanar lo que requería ser sanado. Como miembros de la Iglesia, verdaderamente tenemos la responsabilidad divina de buscar nuestros antepasados y compilar historias familiares. Esto es mucho más que una afición que se nos recomienda adoptar, ya que las ordenanzas de salvación son necesarias para todos los hijos de Dios. Debemos identificar a nuestros antepasados que murieron sin recibir las ordenanzas de salvación. Podemos llevar a cabo las ordenanzas de manera vicaria en los templos y nuestros antepasados pueden decidir aceptarlas. También se nos alienta a ayudar a los miembros del barrio y de la estaca con los nombres de su familia. Es verdaderamente increíble poder contribuir a redimir a los muertos,
mediante la obra del templo y de historia familiar. Pero al participar en la obra del templo y de historia familiar hoy, también nos hacemos merecedores de las bendiciones de sanación prometidas por los profetas y apóstoles. Estas bendiciones también son verdaderamente increíbles por su alcance, especificidad y consecuencias en la vida mortal. Estas bendiciones incluyen lo siguiente, y es una lista grande: más comprensión del Salvador y de su sacrificio expiatorio, más influencia del Espíritu Santo en nuestra vida para disfrutar de fortaleza y guía para nuestra propia vida, más fe, la cual hace que nuestra conversión a Él llegue a ser profunda y perdurable, más capacidad y motivación para aprender y arrepentirnos, gracias a la comprensión de quiénes somos y de dónde venimos, así como una visión más clara de hacia dónde vamos, más influencia refinadora, santificadora y moderadora en nuestro corazón, más gozo gracias a una capacidad superior de sentir el amor del Señor, más bendiciones para nuestra familia independientemente de nuestra situación familiar actual, pasada o futura, o de cuán imperfecto sea nuestro árbol familiar. Más amor y aprecio por nuestros antepasados y familiares vivos, lo que hace que ya no nos sintamos solos. Más poder para discernir lo que necesita ser sanado y así, con la ayuda del Señor, servir a los demás. Más protección ante las tentaciones y la creciente influencia del adversario. Y más ayuda a la hora de aliviar corazones atribulados, quebrantados o angustiados, y que las personas heridas sanen. Si ha orado para recibir cualquiera de estas bendiciones, participe en la obra del templo y de historia familiar. Al hacerlo, sus oraciones serán contestadas. Cuando se llevan a cabo ordenanzas a favor de personas fallecidas, los hijos de Dios sobre la tierra son sanados. No en vano, el presidente Russell M. Nelson, en su primer mensaje como presidente de la Iglesia, declaró: «Su adoración en el templo y el servicio que presten allí por sus antepasados los bendecirá con mayor revelación personal y paz, y los fortalecerá en su compromiso de mantenerse en la senda de los convenios». Un profeta anterior también predijo bendiciones tanto para los vivos como para los muertos. Un mensajero celestial le mostró a Ezequiel la visión de un templo con agua saliendo de él a borbotones. A Ezequiel se le dijo: «Estas aguas salen y descenderán al desierto y entrarán en el mar muerto, y las aguas serán sanadas. Y acontecerá que toda alma viviente que nade por donde quiera que entren estos dos ríos vivirá, pues serán sanadas, y vivirá todo lo que entre en este río». Hay dos características destacables de esta agua. En primer lugar, aunque el pequeño arroyo no tenía afluentes, crecía hasta convertirse en un río caudaloso, ensanchándose y haciéndose más profundo según recorría su flujo. Sucede algo similar con las bendiciones que fluyen del templo a medida que las personas son selladas como familias. A medida que las ordenanzas de sellamiento fusionan las familias, se produce un crecimiento significativo hacia atrás y hacia adelante a través de las generaciones. En segundo lugar, el río renovaba todo lo que tocaba. Del mismo modo, las bendiciones del templo tienen una capacidad impresionante para sanar. Las bendiciones del templo pueden sanar corazones, vidas y familias. Permítanme ilustrarlo. En 1999, un joven llamado Todd se desmayó por causa de la rotura de un vaso sanguíneo en su cerebro. Aunque Todd y su familia eran miembros de la iglesia, su actividad en ella había sido esporádica y ninguno había experimentado las bendiciones del templo. La última noche en la vida de Todd, su madre, Betty, se sentó en la cama junto a él, acariciando su mano y le dijo: «Todd, si de verdad debes marcharte, te prometo que me aseguraré de que se lleve a cabo tu obra del templo». Al día siguiente, los médicos declararon la muerte cerebral de Todd. Los cirujanos trasplantaron el corazón de Todd a mi paciente, una persona excepcional llamada Rod. Pocos meses
Tras el trasplante, Rod averiguó quién era la familia de la persona que le donó su corazón y comenzó a escribirse con ellos. Unos 2 años más tarde, la madre de Todd, Betty, invitó a Rod a estar presente cuando ella fue al templo por primera vez. Rod y Betty se vieron por primera vez en persona en el Salón Celestial del Templo de St. George, Utah. Algún tiempo después, el padre de Todd y esposo de Betty falleció. Un par de años más tarde, Betty invitó a Rod a representar vicariamente a su hijo fallecido para recibir sus ordenanzas del templo. Rod lo hizo con agradecimiento y la obra vicaria culminó en una sala de sellamientos en el templo de St. George, Utah. Betty fue sellada a su esposo fallecido, arrodillándose ante el altar frente a su nieto, quien sirvió como representante. Después, con lágrimas cayendo por sus mejillas, le hizo una señal a Rod para que se uniera a ellos ante el altar. Rod se arrodilló junto a ellos, actuando como representante del hijo de ella, Todd, cuyo corazón todavía latía al interior del pecho de Rod. El donante del corazón de Rod, Todd, fue entonces sellado a sus padres por toda la eternidad. La madre de Todd había cumplido la promesa que le hizo a su hijo moribundo años atrás. Pero la historia no termina ahí. 15 años después de su trasplante de corazón, Rod se comprometió con una joven y me pidió que llevara a cabo el sellamento en el templo de Provo, Utah. El día de la boda me reuní con Rod y su maravillosa prometida Kim en una sala adyacente a la sala de sellamientos, donde esperaban sus familiares y amigos más cercanos. Tras hablar brevemente con Rod y Kim, les pregunté si tenían alguna pregunta. Rod dijo, sí, la familia de mi donante está presente y les encantaría conocerle. Esto me tomó por sorpresa y le pregunté, ¿quiere decir que están aquí, ahora mismo? Rod contestó, sí. Doblé la esquina y llamé a la familia para que saliera de la sala de sellamientos. Betty, su hija y su yerno se unieron a nosotros. Rod saludó a Betty con un abrazo, le dio las gracias por venir y después me la presentó. Rod dijo, Betty, este es el Elder Renland. Es el médico que cuidó del corazón de tu hijo durante tantos años. Ella cruzó la sala y me abrazó. Durante unos cuantos minutos más hubo abrazos y lágrimas de gozo por todas partes. Una vez que nos recuperamos de la emoción, pasamos a la sala de sellamientos donde Rod y Kim fueron sellados por el tiempo y por toda la eternidad. Rod, Kim, Betty y yo podemos testificar de que los cielos estaban muy cerca, que ese día había otras personas con nosotros que habían cruzado antes el velo de la vida mortal. Dios, con su capacidad infinita, sella y sana a personas y familias a pesar de las tragedias, pérdidas y adversidades. A veces comparamos los sentimientos que experimentamos en los templos con captar un destello de los cielos. Aquel día, en el templo de Provo, Utah, me hizo eco esta afirmación de C.S. Lewis. Los seres mortales dicen en cuanto a cierta medida de sufrimiento temporal, ninguna dicha futura puede compensarlo, ignorando que los cielos, cuando los alcancemos, actuarán retrospectivamente y convertirán incluso esa agonía en una gloria. Los benditos dirán entonces, nunca hemos vivido en ningún otro lugar que no sean los cielos. Dios nos fortalecerá, ayudará y sostendrá, y santificará para nosotros nuestra angustia más profunda. Cuando reunimos nuestras historias familiares y vamos al templo por nuestros antepasados, Dios cumple muchas de esas bendiciones prometidas de manera simultánea a ambos lados del velo. De manera similar, somos bendecidos cuando ayudamos a otras personas en nuestros barrios y estacas a hacer lo mismo. Los miembros que no viven cerca de un templo también reciben estas bendiciones al participar en la obra de historia familiar, reuniendo los nombres de sus antepasados para que se lleven a cabo las ordenanzas del templo. El presidente Nelson, no obstante, advirtió,
Podemos sentirnos inspirados durante todo el día sobre experiencias del templo y de historia familiar que otras personas hayan tenido. Sin embargo, debemos hacer algo para experimentar realmente la alegría por nosotros mismos. Prosiguió diciendo, los invito a considerar con oración qué tipo de sacrificio, de preferencia un sacrificio de tiempo, pueden hacer para dedicarse más a la obra del templo y de historia familiar este año. Al aceptar la invitación del presidente Nelson, descubrirán, reunirán y conectarán a su familia. Además, comenzarán a fluir bendiciones para ustedes y su familia, como el río que mencionó Ezequiel. Hallarán sanación para aquello que requiera sanación. Orson y Parley Pratt experimentaron los efectos sanadores y selladores de la obra del templo y de historia familiar en los primeros compases de esta dispensación. Betty, su familia y Rudd los experimentaron también. Ustedes también pueden hacerlo. Mediante su sacrificio expiatorio, Jesucristo ofrece estas bendiciones a todos, tanto muertos como vivos. Gracias a estas bendiciones, nos daremos cuenta de que, metafóricamente, nunca hemos vivido en ningún otro lugar que no sean los cielos. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias por estos sentimientos que tenemos o que hemos sentido durante esta conferencia. Te damos gracias por el coro que nos recuerda lo que necesitamos ser. Nos regocijamos por la oportunidad de sostener a un profeta de Dios, al presidente Russell M. Nelson. Y te pedimos que compartas con nosotros el hermoso espíritu que Él tiene, que nos ayude a tener fe y ser humildes y seguir los consejos que recibamos de Él, que sea dirigido por la ayuda de tu Hijo. Y te damos gracias por la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles a quienes amamos y sostenemos. Y también, Padre, para todos aquellos que han sido llamados y los que han sido relevados. Mientras nos reunimos alrededor del mundo y compartimos los sentimientos que hemos tenido y las revelaciones personales que hemos sentido, actuemos sobre ellos. Y te damos gracias en este día por tu Hijo Jesucristo. Que nos ayude siempre a recordarlo y hacer todo en cuanto a su obra, para poder obtener la inmortalidad y la oportunidad de arrepentirnos y llevar a cabo los convenios para buscar la vida eterna a través de Él. Te pedimos que al terminar esta sesión podamos reflexionar en las palabras de los profetas y apóstoles. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 188 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de un coro combinado de alumnos que asisten a los institutos de religión en el área Salt Lake City, Utah.